Según Génesis 47, 12, 27, durante la sequía en Egipto, José almacenó y preservó el alimento. Para subsistir, la gente tuvo que venderlo todo y, al fin, incluso a sí mismos. Ese es el precio de vencer. Así es en este tiempo del fin, donde conseguir el alimento para entrar al reino y conquistar nuestra tierra, que es Cristo, formado en nosotros, nos costará renunciar a todo, incluso a nuestra propia vida. Pero a cambio de nuestro todo, tendremos su todo y reinaremos con él. Con ustedes, José. Hola a todos, muy buenas tardes. Aquí con ustedes de nuevo para terminar esta semanita. Como siempre, lo primero de decirles el día en que vivimos, 11 de julio del 2025, y ahora están a punto de faltan unos segundos para dar las 6 de la tarde aquí en España. Anunciarles lo primero, el vídeo que veremos el lunes que viene, Dios mediante, que va a ser de la leche de la palabra de Dios del doctor Stephen Jones. Es un estudio de Hebreos 6 del 1 al 2 y yo no quiero que el tema de la leche disuada a los que se creen veteranos, porque es la leche de la palabra, pero vista con la luz de tabernáculos, como la ve el doctor Stephen Jones, y es muy interesante y abre muchos ojos y quita muchas legañas. Entonces veremos el capítulo 3, muy interesante. Vamos a ver quién es el remanente elegido. Vamos a ver que no son los judíos de raza los que por norma tengan que ser elegidos, los que creen en Jesús sí, el resto no. El remanente siempre eran unos pocos que eran los fieles, los creyentes y los obedientes. El resto eran desechados, incluso tanto Israel como Judá fueron echados, expulsados de la tierra, llevados al cautiverio y demás. Ambos, tanto Judá como Israel y Judá. Y veremos también, saben que estamos con el tema del arrepentimiento dentro de este libro. Hay varios temas, aquí estamos todavía con el tema de arrepentimiento, y hay que arrepentirse pues de esos pensamientos incorrectos con respecto a quiénes son el remanente elegido. No es el Estado de Israel precisamente que tenemos ahora, ¿verdad? Y después veremos la parte 4, que es la higuera infructuosa, que también tienen que arrepentirse, pues sobre todo los cristianos sionistas de esto, porque pues están llamando de alguna manera a Dios un profeta mentiroso, porque él dijo que esa higuera de Judá nunca jamás iba a dar fruto, y por lo tanto ellos están empeñando que son los elegidos y que van a dar algún fruto, pues están llamando a Jesús mentiroso. Y estudiaremos todo ese tema, que ya lo hemos manejado también en otros vídeos, en otros libros, que será muy interesante. Bueno, nos vamos con lo que teníamos para hoy, que es continuar con Deuteronomio, segunda ley, discurso 4 del doctor Stephen Jones, y hoy vamos a ver el capítulo 9, la familia de la fe. Hacemos solo un vídeo, digo un capítulo porque son capítulos de 6-7 páginas, y si hiciéramos 2 pues nos iríamos a 1 hora o más y tampoco creo que sea conveniente. Entonces vamos a ver hoy el capítulo 9, como les dije, la familia de la fe. Comenzamos. Algunos han dicho que solo los israelitas genealógicos, por herencia física, ¿verdad?, y genealógica, fueron redimidos. Esa es una verdad a media, porque Hebreos 2:16 dice que Cristo vino de la descendencia de Abraham para redimir a los descendientes de Abraham. Pero el resto de la verdad es que él vino también como carne y sangre, como nos dice Hebreos 11:14, para ser pariente redentor del resto de la humanidad, de carne y sangre, con el fin de ser un pariente redentor de toda carne y sangre. Se nos dice que esto fue así porque no vino a la tierra como un ángel, sino como un hombre de carne y hueso. Siguiente epígrafe. La casa de Abraham.
Cuando nos fijamos en la historia de Israel nos encontramos con que la mayoría de ellos no eran originalmente la semilla física de Abraham, Isaac o Jacob, sino que se convirtieron en hijos de Israel en virtud de la fe en el mismo Dios que los patriarcas adoraron. En otras palabras, a pesar de que no eran hijos genéticos de Abraham, obtuvieron el derecho a llamarse a sí mismos hijos de Israel en virtud de su fe. Cuando Abraham salió de Ur y Harán para ir a Canaán, se fue con las personas que habían adquirido en Harán. No se da un número exacto hasta que llegamos a Génesis 14:14. Dice así: y oyó Abraham que su pariente había sido llevado cautivo y llevó con él a sus criados nacidos en su casa 318 y los siguió hasta Dan. Ahí vemos que eran nacidos en su casa, pero no eran genealógicamente o físicamente descendientes de Abraham, sino eran sus siervos, sus criados y criadas. Ninguno de ellos eran hijos físicos de Abraham. Abraham no tenía hijos en ese momento, sin embargo ellos fueron nacidos en su casa, lo que significa que tenían padres distintos de Abraham y Sara. Cuando estudiamos el significado de los números encontramos que 318 se refiere a los vencedores, es un número que alude a los vencedores, por lo que es importante que estos no fueran físicamente descendientes de Abraham. El mayordomo principal de Abraham, Eliezer, llevó a los 318 hombres a la batalla para liberar al sobrino de Abraham. Él era un hombre de fe, es decir, Lot, ¿no? Él era un hombre de fe, como se evidencia en Génesis 24, cuando fue llevado por la escritura a encontrar una esposa para Isaac. En la búsqueda de una esposa para Isaac, Eliezer representaba al Espíritu Santo que nos ha sido enviado para encontrar y preparar una novia para Cristo. A mí el Señor, a través de sus enseñanzas a lo largo del tiempo, después de que yo tuve que divorciarme, o me divorciaron, mejor dicho, por seguirle a Él, pues Él me guió a esperar una esposa, y no a ir a buscarla. Yo no hice absolutamente nada. Y al igual que pasó con Isaac, el Espíritu Santo me la trajo en el momento adecuado. Así que si usted es guiado por el Señor a tener fe, se va a evitar muchos problemas de quizás tratar de elegir a una esposa que no es la que sea idónea para usted. Su nombre significa mi Dios ayuda, que es el equivalente del concepto del Nuevo Testamento del ayudador, Juan 14:26, o consolador, el Espíritu Santo. El valor numérico del nombre Eliezer es 318. Según las letras, se supone que será en hebreos 1, 30 y 10, 70, 7 y 200. Supongo que será cada una de esas letras en hebreo. Total, sumando el valor de la gematría de su nombre, sería 318. Los vencedores se llaman el remanente en el Antiguo Testamento, ya que representan solo una pequeña minoría. En Isaías 7:3, el profeta nombró a su hijo Sear-Jasub, o sea, lo llamó Sear-Jasub, el remanente volverá, es lo que quiere decir. La palabra Jasub tiene un valor numérico también de 318, por lo tanto se puede leer el remanente es 318. El nombre de él podría leerse el remanente es 318. Todo esto es relevante, ya que Eliezer de Damasco, Génesis 15:2, no era un hijo genético de Abraham, pero sin embargo él y sus 318 guerreros representan a los vencedores en la familia de la fe. Por otra parte, el nombre hebreo Eliezer es el equivalente del nombre griego del Nuevo Testamento Lázaro, que tiene un valor numérico de 144. El término los elegidos, como se usa en Romanos 11:7, elegidos o escogidos, para describir al remanente de los 7000 en los días de Elías, también lleva un valor numérico de 144.
Este número 144 se refiere a los resucitados como la parábola de Lázaro indica, y son el equivalente del remanente, 318, a pesar de que no eran hijos biológicos de Abraham. Siguiente epígrafe: todos fueron circuncidados con Abraham. Que Abraham tuviera 318 hombres en tiempo de guerra implica tal vez una población de 2000 personas. Si incluimos sus esposas, hijos e incluso los padres y abuelos, todos estos hombres fueron circuncidados en Génesis 17, versículos 26 y 27. Dice así: en el mismo día fueron circuncidados Abraham e Ismael su hijo, y todos los varones de su casa, que nacieron en la casa, y el comprado por dinero del extranjero, fueron circuncidados con él. Los varones nacidos en su casa y en los que había comprado a extranjeros el propio Abraham como siervos. Todos los extranjeros, incluidos los esclavos, eran de la casa de Abraham. Su circuncisión significaba que eran partícipes del pacto que Dios hizo con Abraham. La circuncisión era la señal del pacto. Este principio lleva entonces al nuevo pacto, donde Pablo dice en Gálatas 3:9: así que los que son de fe son bendecidos en Abraham el creyente. Una vez más, él dice en Gálatas 3:26 al 29 lo siguiente: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo os habéis revestido de Cristo. No hay ni judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si sois de Cristo, entonces sois descendencia de Abraham, herederos según la promesa. Que se lo digan a Netanyahu y a toda su caterva, ¿verdad? Y que se lo digan a los cristianos sionistas, que debido a su ceguera no leen lo que está escrito, o lo leen pero no lo entienden. Es algo como si estuvieran hipnotizados o bajo una maldición de ceguera. Cuando comparamos a Abraham con Cristo, vemos que ambos tienen un hogar y en ambos casos toda la familia son un solo cuerpo, herederos según la promesa. Pablo se niega a dividirlos en grupos étnicos tales como judío o griego. Ninguno de los dos son para ser considerados esclavo ni hombre libre. De hecho, incluso el género, es decir, hombre o mujer, varón o hembra, no es un problema. El precedente de la familia de la fe de Cristo es el propio Abraham. Como digo, ese hechizo niega a todo lo que está tocado por el sionismo. Una vez dicho esto, también debe quedar claro que el hijo de Abraham, Isaac, era el heredero principal de la promesa. Es decir, se le dio el liderazgo de la casa real y a Jacob después de él. Jacob pasó esto a Judá, del cual llegó David, el rey. Este derecho de gobernar o derecho a gobernar continuó en un hombre de cada generación hasta que se acercó a Jesús. El resto de los hombres de Judá en cada generación no recibió el cetro, pero eran como el resto de sus hermanos en la familia de la fe de Abraham. Una vez que se pasaron por alto en favor de otro hombre de Judá, se hicieron, como todos los demás, no elegibles para la gobernación. Por último, cuando nació Jesús, el cetro pertenecía solo a él, y todos los demás, incluso los descendientes de Judá, llegaron a ser inelegibles para recibir el cetro, a menos que fueran de la familia de Jesucristo. Siguiente epígrafe: la población de fe de la casa de Abraham. Después del nacimiento de Isaac, la familia de la fe continuó en la tierra durante otros 190 años antes de ir a Egipto. Génesis 35:28 dice que Isaac vivió hasta los 180, por lo que Jacob y sus hijos se trasladaron a Egipto 10 años después de la muerte de Isaac. Mientras tanto, Abimelec, rey de los filisteos, le dijo a Isaac en Génesis 26:16: apártate de nosotros porque tú eres demasiado poderoso para nosotros. La palabra hebrea traducida como poderoso es absam,
con T, Absam, y acabado en M, ser enorme, ser numeroso, ser poderoso. En otras palabras, la familia de Isaac superaba en número a la de Abimelech. Isaac tenía dos hijos en ese momento, Jacob y Esaú, pero Génesis 26:14 dice de Isaac, porque tenían hatos de ovejas y vacas y una gran familia, por lo que los filisteos le tenían envidia. No se nos da ningún número aquí, pero podemos estar seguros de que después de 190 años de su estancia en Canaán, la familia de la fe tal vez habría aumentado de 2000 a 10.000 o más. Eran lo suficientemente numerosos como para abrumar a los filisteos que habían llegado antes y que habían reclamado la llanura sur de Canaán. Éxodo 1:5 dice que cuando Jacob se mudó a Egipto por invitación de José, había solo 70 que salieron de los lomos de Jacob. Esto obviamente no incluía al resto de la familia que iba con ellos, los siervos, esclavos, los extranjeros comprados. Génesis 47:1 dice que se llevaron con ellos todo lo que tenían. Por lo tanto, nadie se quedó atrás. Una o dos generaciones después, la nación israelita había aumentado hasta el punto de que el propio faraón se alarmó, diciendo en Éxodo 1, versículos 8 y 9, ahora un nuevo rey se levantó en Egipto, sobre Egipto, que no conocía a José, y dijo a su pueblo, he aquí que el pueblo de los hijos de Israel es más y más fuerte que nosotros. El doctor Stephen Jones está haciendo este punto, esta cuestión, ¿no? Que el propio pueblo de Israel y de Judá fue formado no de gente de genealogía pura, sino de las personas que salieron de ellos con ellos en Egipto, que no pertenecían ahí, pero luego fueron incluidos en el resto de las tribus, unos en unos, otros en otras, extranjeros que iban ya desde el tiempo de Abraham. No había una pureza genealógica, sino era la pertenencia a la familia de la fe, a ese pacto de la circuncisión. No como ahora, ¿verdad? Que dicen que aquí los genealógicos son los chachis pirulis. La palabra más, en este más y más fuerte, en este versículo que hemos leído, es Rab, acabado en V, Rab, R-A-V, que quiere decir mucho, muchos, muy bien. La palabra poderoso es Absum, con A-T-S-U-M, que es una variante de Absam. Antes hemos visto a Sam, que es A-T-S-A-M. En esencia es la misma palabra usada por el rey filisteo para indicar que su población era mayor que su propia nación. Por lo tanto, dijo que los israelitas tenían una población superior a cualquiera de los filisteos o los egipcios. Si bien esto pudo haber sido una exageración para hacer un punto o reseñalar pues, un argumento, ¿no? Todavía muestra que la nación israelita era numerosa. Cuando Israel salió de Egipto habían aumentado a 6 millones, según la mayoría de las estimaciones, basadas en el censo de Moisés, en el censo que Moisés tomó en Números 1 a 14, donde habla, creo que 2 millones de varones, o 2 millones de personas. Eso parece que decían que estaban contando solo los hombres, pero entonces, pues eso, si contamos las esposas, si contamos hijos o abuelos, pues lógicamente a mí siempre me pareció que lo que nos decían que era muy poco, ¿no? Siempre calculó pues que 6 millones o tal vez más salieron de Egipto. ¿Eran todos esos descendientes directos de Abraham, de Isaac y de Jacob? Si es así, aumentaron de apenas 70 hasta 6 millones en solo 210 años de su estadía en Egipto, porque los 400 años famosos no es del tiempo que estuvieron Isaac en Egipto, es desde que Ismael empezó a luchar contra Isaac. Fue el tiempo que estaban en Canaán y después el tiempo que estuvieron en la estadía en Egipto. Esto no parece posible. Dice, bueno, si es así, aumentaron de apenas 70 hasta 6 millones en solo 210 años de su estadía en Egipto y eso no parece posible. Hubo 400 años, aquí lo explica el doctor Jones, desde el nacimiento de Isaac, de la simiente de Abraham, como Génesis 15:13 dice, pero hubo solo 210 años desde que Jacob fue a Egipto.
Sin embargo, si el censo de Moisés contó solo a los descendientes genealógicos de Jacob, ¿de dónde venía la mayoría de la familia? La mayoría no eran descendientes de Jacob, físicos. Es evidente que se incorporaron a las tribus de Israel en ese tiempo. El matrimonio en sí habría dado lugar a una integración gradual en las unidades tribales específicas, pero no era necesario casarse en una familia israelita para ser considerado parte de la familia. Después de salir de Egipto se registraron entre las tribus en el censo de Moisés, todos, ¿no? No solo los descendientes físicos de Jacob. Cuando salieron de Egipto, una nueva afluencia llamada multitud mixta, dice Éxodo 12:38, se fue con ellos. Estos fueron los nuevos conversos procedentes de Egipto que vieron los milagros de Dios en las 10 plagas y dijeron, vámonos con esto porque el Dios de estos es muy poderoso, no va a quedar aquí. Muchos eran amigos y vecinos que habrían vivido en proximidad a los israelitas. La mayoría, voy a poner que habrían, porque si suponemos, la mayoría, si no todos de ellos, habrían llegado a la casa de una familia israelita para la Pascua, para preservar de que sus primogénitos, para preservarse de que los primogénitos no fueran eliminados, con el fin de evitar la muerte de sus hijos primogénitos. Es probable que cada uno de ellos se unieran a la tribu y a la familia en cuya casa estuvieron cubiertos por la sangre del Cordero. En otras palabras, se unieron a la familia de la fe y fueron justificados por la sangre del Cordero. El velo que tenemos antes de cruzar a tabernáculos nos impide ver todos estos matices, que ahora sí los podemos ver cuando tenemos esa luz. Y si usted le ha traído el Señor hasta aquí, es porque usted es una de las personas a los que el Señor está descorriendo el velo, y a los que el Señor llama a cruzar el Jordán y a ingresar al tabernáculo, siendo coherederos de una tribu de Israel. Siguiente epígrafe. En el censo de Moisés todos fueron registrados de acuerdo a la filiación tribal y nosotros no encontramos una contabilidad separada para la multitud mixta. En cambio, las tribus israelitas fueron contadas de acuerdo con sus familias por sus casas paternas, como nos dice Números 1 y 2. Esto sugiere que los de la multitud mixta que se habían unido a hogares específicos de Israel de la misma manera, perdón, lo estoy leyendo mal. Esto sugiere que los de la multitud mixta se habían unido a los hogares específicos de Israel de la misma manera que ya, perdón, voy a poner una coma aquí, de las mismas maneras que ya se había producido en las generaciones anteriores que se remontan a Abraham. Esto no solo fue legal, sino que fue asignado por mandato. Había, por supuesto, solo un príncipe por cada tribu que llevaba la responsabilidad de la unidad tribal. Y la tribu siempre estaba donde estaba el príncipe, aunque fuera una porción pequeña, si el príncipe estaba con ellas, formaba eso. Por eso la tribu se quedó con Jesús y los seguidores de Jesús. Los seguidores de Jesús fue la verdadera tribu de Judá. El resto de la tribu de Judá fue desgajada. Bien, estos jefes de Estado fueron nombrados en Números 7 en la dedicación del tabernáculo. Estos jefes, cuando finalmente entraron en Canaán y recibieron sus heredades de tierra, la tierra se le dio a las tribus y familias, no a individuos. Josué 15:1, madre mía, vaya racha. Con la excepción de Caleb, a quien se le dio Hebrón, Josué 14:13. Sin embargo, incluso él era el jefe de la tribu de Judá, por lo que esto no fue realmente excepcional. La cuestión es que las herencias de tierra se disfrutaban en forma doméstica y estaban en fideicomiso en manos del cabeza de familia, aunque la propia unidad tribal estaba dirigida por el príncipe de la tribu. Si los hombres dejaban la comunidad para buscar su propia herencia en otras partes del mundo, no podían llevarse la tierra con ellos, sino que solo podían
vender lo que ellos mismos hubieran acumulado o construido. Por lo tanto, también bajo el nuevo pacto los creyentes son coherederos con Cristo, en lugar de herederos independientes del reino, son coherederos. Lo que hereda Cristo es lo que heredamos nosotros. Romanos 8, 16 y 17 dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que podamos también ser glorificados con Él. Y aquí, si alguno está viendo el vídeo, olvídense de estos resaltados en amarillo, en rojo, porque yo los he quitado, pero le digo, los quito un día, al día siguiente me vuelven a salir, no sé por qué. Parece que no manejo bien OnlyOffice. En otras palabras, somos herederos de Dios. Somos herederos e hijos de Dios solo porque compartimos la herencia del príncipe de la tribu de Judá, Jesucristo. Sin la fe y la fidelidad a Él, no tenemos derecho a heredar el reino, sin importar nuestra genealogía. Aunque tengamos genealogía, o los judíos que tienen genealogía de Judá, física, si no están en Cristo, no tienen ninguna herencia. Siguiente epígrafe: la ley triunfa sobre la genealogía. Así es como lo ve Dios. Nuestra herencia no se basa en nuestra genealogía, porque la ley tiene el derecho de expulsar a un miembro de la tribu por incumplimiento de la ley. Por ejemplo, en Levítico 17:4 se dice que el que viola la ley del sacrificio será cortado de su pueblo. Por muy descendiente genealógico que sea, por la ley se le corta. Esto significa que la ley prevalece sobre la genealogía cuando se trata de la ciudadanía en el reino o tribu o la casa familiar, así como un no israelita puede convertirse en ciudadano de una tribu israelita por procedimiento legal, también un israelita puede ser expulsado de su tribu por insubordinación al príncipe y a las leyes del reino. El príncipe, Jesucristo, y su insubordinación contra Jesucristo, queda fuera. Esta ley se expresa nuevamente en Apocalipsis 21, que habla de la Nueva Jerusalén. Esta ciudad tiene un muro y 12 puertas, como dice el versículo 12. Apocalipsis 21, 12. El propósito del muro, es decir, la ley, es lo que es el muro, es la ley, es la protección, no es para mantener a la gente fuera de la ciudad, sino para canalizarlos hacia una de las 12 puertas. Las puertas están abiertas siempre, como dice el versículo 25. Se da la invitación a todos por igual, pero si alguien quiere entrar en la ciudad y convertirse en ciudadano del reino, debe cumplir con la ley y entrar por una de las 12 puertas tribales. Así es como la familia de la fe en el tiempo de Abraham entró en la ciudad que él buscaba cuando era un extraño y peregrino en Canaán. Hebreos 11:13. Todos los que se unieron a esa familia de la fe finalmente tuvieron que unirse a una tribu para que pudieran heredar la tierra como una comunidad de fe bajo la autoridad del príncipe de la tribu. La obtención de la ciudadanía en Israel no consiste simplemente en haber nacido en una familia israelita. Ciertamente los israelitas biológicos están incluidos, pero la ciudadanía es en última instancia una cuestión de derecho, de ley. La ley establece la ciudadanía por la fe en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, como vemos en el caso de la casa de Abraham. Pero su ciudadanía no era su derecho, sino un privilegio que podía ser removido de ellos por deslealtad a Dios y al príncipe de la tribu divinamente designada. Bueno, está explicado con tanta claridad que yo creo que sobran las explicaciones. Si uno no está cumpliendo con la ley, está fuera. Con la ley la ley que nos habla de la ciudadanía. Por esta razón, cuando los judíos afirman a Abraham como su padre, esto no se dejó impresionar. Por esta razón, cuando los judíos afirmaban
a Abraham como su padre. Decían, tenemos a Abraham por padre, ¿verdad? Jesús no se dejó impresionar por eso. Él dijo en Lucas 3:8, por lo tanto, producid frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a deciros a vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que puede Dios dar hijos a Abraham incluso de estas piedras, ¿verdad? Jesús buscaba el fruto del Espíritu, no la genealogía. Los que se rebelaron contra el príncipe de la tribu de Judá, Jesucristo, estaban a punto de ser expulsados de la tribu de acuerdo con el procedimiento legal. Todo el ministerio de Jesús fue fijado en el marco de esta disputa en cuanto a los derechos del trono, a los derechos al trono de Judá. Los que usurparon su derecho al trono, según Mateo 21:38, fueron juzgados por lo que nos dice en el versículo 43. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Si el sionismo actual está produciendo frutos dignos de arrepentimiento, pues que venga Dios y lo vea. Pablo nos dice en Romanos 2:28 y 29 que dos grupos se disputaban el derecho a ser llamados Judá. El grupo más grande basaba su ciudadanía sobre el tema de la circuncisión física, descendientes genealógicos y que tenían la circuncisión física. El grupo más pequeño la basaba sobre la circuncisión del corazón. Pablo deja claro que solo los creyentes en Cristo pueden afirmar que son de Judá legalmente porque ellos siguen siendo leales al príncipe de Judá y al heredero legítimo del trono de David. En esto vemos que la ciudadanía del reino no se basa en la genealogía, solamente ni en la circuncisión física, podemos añadir, solamente el heredero, el príncipe, el propio Mesías, tenía que ser de una genealogía en particular. El príncipe de la tribu, porque era el que llevaba el título sobre sus hombros. Todos los demás eran miembros de su casa por la fe en el Mesías, por la fe en Jesucristo. Bueno, pues mis queridos hermanos, hasta aquí nos quedamos hoy, terminamos la semana y solo nos queda entonces recordarles dos tremendos capítulos que veremos de la leche de la palabra de Dios sobre dos temas sobre los que la Iglesia, el cristianismo sionista necesita un arrepentimiento. Oren para que el Señor quite ese velo y muchos se puedan arrepentir porque estamos muy cerca de ver ese juicio sobre Jerusalén y sobre todo el Estado de Israel, que tiene que ser destruido según las profecías de Jeremías, Isaías y demás. Y del propio Jesús, que dijo que nunca daría fruto. Y los cristianos sionistas piensan que ellos van a dar fruto, no solo eso, sino que van a gobernar la tierra. Fíjense si están confundidos. Bueno, nosotros debemos arrepentirnos, nosotros ya nos hemos arrepentido, ustedes, si no lo han hecho todavía, pues es un llamado a que lo hagan, porque el Señor lo dice, y porque si quieren que el velo sea removido, pues tienen que reconocer las palabras del Señor. No me queda más que orar por ustedes para que tengan un excelente fin de semana y que Dios descorra ese velo que nos impide leer la Escritura con claridad y no ver aquellas cosas que son evidentes una vez que se ha descorrido el velo, una vez que se ha quitado la maldición, el hechizo sobre nosotros. Para eso hay que pasar del lugar santo de Pentecostés al lugar santísimo de tabernáculos donde ya no hay velo. Bien, pues oro a Dios por ese discernimiento para todos ustedes y también pues les emplazo ya para el lunes, Dios mediante, y hasta entonces, como siempre, pasen muy bien.